Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por asistir al seminario. Este es ¿verdad? Mi tema de tesis, que es la evaluación de la resistencia al virus del mosaico común necrótico del frijol y a bacteriosis común en líneas de frijol tepari, Phaseolus acutifolius. Como método de bosquejo, ¿verdad? En esta presentación les voy a hablar de una breve introducción de lo que es el frijol tepari, de los virus BCMV y BCMNV, la bacteriosis común. Luego de eso pasamos a los materiales y métodos. Luego de eso los resultados y al final las conclusiones y las referencias. Pues como método de introducción, el frijol tepari es nativo del suroeste de Estados Unidos y del desierto de Sonora en México. Este mismo fue domesticado por las tribus indígenas originarias de esa zona hace 5.000 años. Este contiene un alto contenido de nutricional proteico y es adaptado a ambientes cálidos y áridos. Es un cultivo con potencial genético, ya que es resistente a factores bióticos y abióticos, entiéndase enfermedades ¿verdad? Sequía y altas temperaturas. El frijol tepari pertenece al acervo genético terciario del frijol común. Es decir, ambos están emparentados, ¿verdad? Uno es Phaseolus acutifolius, el otro es Phaseolus vulgaris, y la introgresión de genes mediante el cruzamiento es posible con ciertas dificultades ya en las primeras, ¿verdad?, generaciones. En condiciones de estrés por sequía, pues el frijol tepari demostró un mayor rendimiento que el frijol común. Esto en unos experimentos realizados en Puerto Rico y en Honduras. El virus del mosaico común del frijol y el virus del mosaico necrótico común del frijol es, ¿verdad?, su variante necrótica, son de la familia Potiviridae y el género Potivirus, y estos son virus de ARN de una sola, ¿verdad?, línea. Y este virus es transmitido por áfidos de manera no persistente, es decir, que el virus permanece en el aparato bucal, pero no se mueve por dentro del cuerpo, ¿verdad?, del áfido. También es transmitido por la base de semillas y de polen. Estos virus afectan 100 especies de plantas en 44 géneros distintos y se ha encontrado una resistencia monogénica que es conferida por el gen I, esto en frijol común, ¿verdad? Y este gen I previene la infección del virus del mosaico común necrótico del frijol, perdón, virus del mosaico común del frijol, pero resulta en síntomas de raíz negra cuando se infecta con el virus común, con la variante necrótica, ¿verdad?, de este virus. En frijol tepari se ha encontrado una transmisión de semilla de un 20 a un 25%. So, ¿verdad? Es preocupante porque si uno va a recolectar semilla para volver a sembrar, pues puede tener el virus nuevamente. Y esto ocasiona pérdidas en rendimiento y baja calidad de grano en frijol común. La mejor estrategia para los mejoradores sería ¿verdad?, una mezcla de genes entre el gen I y el BC12, BC22 o BC3. El gen recesivo BC3 condiciona inmunidad a todas las cepas conocidas del virus del mosaico común del frijol y el virus del mosaico común necrótico del frijol. Sobre la bacteriosis común, pues esta es causada por Pseudomonas fascioli, Patovar fascioli y otra especie que es Phantomonas citri, Patovar fuscans. Eh, También puedes encontrar otros sinónimos a Pseudomonas fascioli como Pseudomonas campestris, Pseudomonas axonopodis, Patovar fascioli. En la literatura, pues, se encuentran así. Es una enfermedad foliar que puede atacar los tallos, vainas y semillas de la hoja, perdón, de la planta, incluyendo las hojas. Es una bacteria gram negativa, aeróbica estricta y mótil. Se han reportado pérdidas de hasta un 45% en genotipos susceptibles en frijol común. Esta es transmitida a través de la semilla también, o sea, se transmite a la progenie, y deteriora la calidad y rendimiento del frijol común. En condiciones ambientales de alta humedad y alta temperatura, promueve la propagación de esta enfermedad. Y se ha encontrado mayor resistencia en frijol tepari que en frijol común. Ok.
Para mis materiales y métodos, voy a estar hablando primero de los experimentos del virus del mosaico necrótico común del frijol. Esta es, ¿verdad?, una foto del vivero donde se estuvo realizando los experimentos. Y el primer experimento fue realizado en el vivero de USDA TARS y fue sembrado el 12 de abril del 2024. Ahí se evaluaron alrededor de unas 172 líneas de T-Pari F4 y 13 testigos, entre ellos 3 frijoles comunes y los demás eran los parentales, ¿verdad? Domesticados, domesticados y wilds o salvajes de estas líneas de T-Pari. El arreglo experimental fue un diseño en bloques completamente aleatorizado con 2 repeticiones y la fuente de inóculo fue la semilla PR0443-151, la cual es una semilla negra que en estudios anteriores fue inoculada con esta cepa del virus del mosaico necrótico común, que es la NL3. So, la NL3 fue la cepa que se estuvo utilizando para inocular. Eh, para la inoculación se inoculó el primer trifolio de cada planta y el inóculo consistió en una maceración de hojas infectadas de la variedad, ¿verdad?, que se usó como fuente de inóculo. Estas se maceraron en un mortero con amortiguador de fosfato 1X y carborundum 30-20 grit. Esto todo fue hecho sobre, ¿verdad?, sobre hielo, en frío todo el tiempo. Y al momento de inocular, se frotó con un hisopo el primer trifolio de cada planta. Aquí podemos ver unas fotos, ¿verdad?, del proceso de inoculación. Como pueden ver en la primera foto a la izquierda, ahí está el mortero con hielo debajo y el inóculo. En la siguiente foto estoy yo inoculando una de las plantas en el primer trifolio y la tercera foto es ya una magnificación de lo que está pasando en la segunda. Ok, para el segundo experimento, lo que cambió del primero, ¿verdad? Fue que se realizó en la estación experimental de Juana Díaz, Fortuna. Del primer experimento se seleccionaron 68 líneas de Tepari y se utilizaron en 12 testigos. El arreglo experimental fue un DBCA con 2 repeticiones y la fuente de inóculo volvió a ser, ¿verdad?, la variedad susceptible, que es la PR0443-151, la cual ya estaba previamente infectada o sea, ¿verdad?, donde vino la semilla, estaba previamente infectado con la cepa utilizada del virus, que es la NL3. La inoculación fue a los 7 y 14 días de sembrada, se realizaron 2 inoculaciones en este experimento, y se inoculó la hoja primaria y el primer trifolio. Para la primera la hoja primaria, para la segunda inoculación, el primer trifolio de cada planta. Para la evaluación, pues los síntomas fueron recopilados a los carros de serie luego de la inoculación, pero semanalmente, varias veces, ¿verdad?, a la semana, se estuvo monitoreando las plantas y anotando todos los síntomas que presentaban en el área de inoculación y en la planta como tal, ¿verdad?, en toda la planta. Luego, a los 21 días de la inoculación, se realizó una prueba ACP-ELISA, Antigen Coded Plate. Para esta prueba se muestrió o se recolectó el primer trifolio de arriba de la hoja inoculada. Es decir, si inoculamos el primer trifolio, se recolectó el que seguía ¿verdad?, en el tallo. Luego se midió la absorbancia en un espectrofotómetro, luego de realizarse la ELISA, obvio está, ¿verdad?, en un espectrofotómetro Microplate Reader a 405 nanómetros y se consideró como un valor positivo 2 veces el control negativo. Nosotros teníamos un control negativo que viene ya en el kit de Actia y 2 veces ese control negativo pues sería un valor positivo, que serían, ¿verdad?, hojas sanas. En esta pequeña ilustración acá a la derecha tengo los síntomas que recopilé, que fueron mosaico, necrosis venal, necrosis en el tope, deformación de hojas y, ¿verdad?, no síntomas. Como abreviación están acá, que más adelante en la tabla lo van a ver, lo van a ver en
en la depresión. Para mis materiales y métodos de bacteriosis común, también se realizó en el mismo vivero, ¿verdad? Que las de virus. Y aquí se evaluaron líneas de Tepari a la infección de Santomonas facioli y Patovar facioli. Esta fue la cepa, perdón, la cepa no, la especie de bacteria que utilizamos. Esta fue aislada de una siembra de habichuelas realizada en la estación experimental de Isabela y se evaluaron 88 líneas de frijol Tepari F4 más 10 parentales, que eran los testigos, y dos frijoles comunes, el cual era la variedad bella y la PR0443 raya 151. Esto fue en el primer experimento. Para el segundo experimento se evaluaron 85 líneas de Tepari y los mismos, ¿verdad?, controles. El diseño experimental fue un diseño en bloques completamente aleatorizado con dos repeticiones. Y la primera siembra del primer experimento fue el 7 de febrero de 2025 en Fortuna, o en la estación experimental Fortuna de Juana Díaz. Y la segunda siembra fue el 10 de junio de 2025, también en Juana Díaz. Como inóculo se utilizó Santomonas facioli y Patovar facioli a una concentración de 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro. Se utilizaron colonias de 24 a 48 horas de crecida en medio de levadura dextrosa carbonatada. Y estas fueron crecidas a 28 grados Celsius en incubadora. Para la inoculación se inoculó a los 7 y 14 días luego de la siembra y la evaluación de la severidad fue a los 7, 14 y 21 días luego de la segunda inoculación. Al momento de inocular, o luego, ¿verdad? Se cubrieron las plantas con funda autoclavable por aproximadamente 24 horas, y esto para, ¿verdad?, aumentar la humedad y que la bacteria infecte. Este fue el método de inoculación, que fue un método de aguja múltiple y algodón, en el cual el inóculo se derramaba un poco en el plato Petri y es absorbido por la esponja. Ahí yo colocaba la hoja entre medio de la esponja ¿verdad?, el objeto punzante, que en este caso era un montón de agujas, y perforaba para hacer una herida en donde la bacteria pueda entrar. Para mi evaluación de la bacteriosis, esta fue la escala que utilicé, que es una escala descrita por el CIAT, por Schoenhuben y Pastor Corrales, en donde uno, o sea, es la escala de 1 al 9, en donde 1 no hay síntomas visibles, 3 hay aproximadamente 2% del área superficial de la hoja cubierta por lesiones pequeñas, 5 aproximadamente 5% de la hoja cubierta por lesiones, 7, 10% y 9 ya era un 50% de la hoja cubierta por lesiones necróticas que resultaron en despoblación. Eh, Ahora voy con los resultados y estos fueron los resultados de mi primer experimento para BCMNV, ¿verdad? La cepa utilizada fue la NL3. Este fue realizado en TARS, como previamente mencioné. Y aquí en la primera foto podemos ver un trifolio con síntomas de mosaico. Está en la línea 24SH5298. En la segunda podemos ver una necrosis venal en la variedad Morales. Y en la tercera podemos ver una deformación de hojas en 24SH5190. Okay. La tabla 1 de mi primer experimento es la reacción, ¿verdad?, de las líneas y genotipos al virus del mosaico necrótico común, la cepa NL3. Esta es, ¿verdad?, la sintomatología y el valor de la solvencia de ELISA cuantificada. Las primeras tres líneas en la tabla, que es la 24IS2139, 24IS2046 y 24IS2145, resultaron negativas para la ELISA y por ende resistentes, aunque pueden ver en la tabla que la 2145 sí mostró síntomas de mosaico. Pero esto es un poco subjetivo, puede ser ¿verdad?, por otras cosas. Y
La variedad resistente, o la línea resistente, perdón, el genotipo, G40178, no mostró síntomas y el ELISA fue negativo. El valor del control negativo de la ELISA a la absorbancia de 405 nanómetros fue de 0,11. Por ende, todo valor mayor de 0,22, que es el doble de 0,11, todo valor mayor de 0,22 se consideró un valor positivo. Ok. La temperatura promedio a través de este experimento fue de 28,44 grados Celsius y el porcentaje de humedad relativa fue de 76,20%. Eh, de todas las líneas evaluadas, que eran 172, un total de 87 líneas resultaron con un valor de ELISA menor a 0,22, que es dos veces el control negativo. Por lo que estas líneas se consideraron negativas al virus, o sea, resistentes. Morales, la variedad Morales no mostró síntomas o sea, mostró síntomas, perdón, de raíz negra y ambas repeticiones murieron antes de realizarse el ELISA. Estos son mis síntomas para el segundo experimento, ¿verdad? En tres líneas diferentes. Aquí pueden ver, escogí estas tres líneas porque pueden ver una reacción bastante notable de la necrosis venal y necrosis en toda la planta. Estas líneas murieron, ¿verdad? Hubo una necrosis en el tope y lo que se llama una muerte regresiva en estas líneas luego de inocularse la cepa del virus. En esta tabla muestro también 10 líneas, eh, 10 líneas con sus valores ELISA de absorbancia a 405 nanómetros y los síntomas presentados. Como pueden ver, las primeras 5 líneas fueron negativas para este virus, por ende resistente, y no mostraron síntomas. En las segundas dos, la 2027 y la 2063, del tipo de semilla Grable, es como un gris, ¿verdad? Estas no presentaron síntomas, pero cuando se les realizó el ELISA resultaron con un valor positivo. Por lo que se puede entender que son líneas que son asintomáticas. Y asintomática se refiere, ¿verdad? Que no presenta síntomas, pero tiene el virus en su, ¿verdad? En su agente. Como control negativo de esta prueba fue 0,13, por ende cada valor mayor al doble de 0,13 se consideró positivo y el control positivo fue de 1,67. Sí. La temperatura promedio para este segundo experimento fue de 28,4 grados Celsius y la humedad relativa fue de 75,3%. 10 líneas resultaron resistentes, las cuales no tenían síntomas o unos síntomas bien moderados y al hacerse la prueba de ELISA fueron negativos. La línea 24 IS 2106 resultó negativo para la ELISA, pero a su vez mostró síntomas de necrosis en el tope y de deformación de hojas. En los controles, estos controles que ven aquí, que son ¿verdad? Los parentales y el PR0443-151, resultaron positivos para la ELISA y mostraron síntomas. Los controles G40178, TDP-215 y TDP-263 y Bella resultaron negativos para la ELISA, aunque Bella pues mostró síntomas de mosaico. Pero vuelvo y repito, es bien subjetivo. Eh, Estas fueron las líneas resistentes, las que le hablé, las 10 líneas resistentes que le hablé en la pantalla pasada. Al segundo experimento, podemos ver que, ¿verdad? Hay del tipo de semilla Grable, de Light Grable, White y, y demás. Y sus valores de ELISA
a la absorbancia de 405 nanómetros fue bastante baja. Ok, ahora les voy a hablar de los resultados de los experimentos de la bacteriosis común. En esta foto pueden ver una planta bastante afectada por bacteriosis común. Esta es la variedad PR0443-151. Y esta es mi escala, ¿verdad? Les vuelvo y la enseño para que puedan entender mejor las tablas que van a continuación. Ok, como resultado, en el primer experimento, la temperatura promedio máxima fue de 30,6 grados Celsius y la temperatura mínima, promedio mínima, fue de 20,6 grados Celsius. De 88 líneas evaluadas, 45 no mostraron síntomas de infección. Por ende, el DS o el Disease Severity, por sus siglas en inglés, es igual a 1. 74 líneas resultaron resistentes. O sea, el Disease Severity fue de 2 o menos. En los controles, 9 fueron resistentes con un Disease Severity de 2 o menos. Y en las líneas y controles susceptibles fueron la Bella, la PR0443-151 y la 24IS-195. 1995. Ok. En esta tabla 4 muestro la reacción de 10 líneas y genotipos y cultivares, perdón, a Xanthomonas facioli y Patobar facioli, que fue la bacteria inoculada. Como pueden ver, las líneas 2029, 2013, 1986 fueron resistentes y estos son los síntomas a los 7 y 14 días. No incluí la de los 21 días porque no hubo más progreso de la enfermedad, no encontré más progreso, por ende era el mismo valor a los 14 días. Y estas fueron las resistentes con una severidad de 1,50 o menos. Y ya para las líneas 2145, 2016, 2084 y 2055 tuvieron una severidad de 3 a los 14 días. La PR0443-151 tuvo una severidad de 3,50 y al finalizar, ¿verdad? La Bella tuvo una severidad de 4. Estas son algunas de los síntomas recopilados en este experimento. Como pueden ver, esta bacteria se reconoce por un halo amarillo alrededor de la lesión necrótica. Aquí tenemos a la variedad Bella, la 24IS2017, la PR0443-151, la G40178 y la 24IS2038. Ok, como resultado de mi segundo experimento de bacteriosis común, pues la temperatura promedio fue de 28,23 grados Celsius, el porcentaje de humedad relativa fue de 73,24 y de las 85 líneas evaluadas, 77 fueron resistentes a la bacteriosis común, con una severidad de 2 o menos. En los controles o testigos, los susceptibles fueron G40178, PR0443-151 y Bella, como ¿verdad? Les mostré anteriormente en la foto. Los controles resistentes fueron estos, ¿verdad? Que están aquí, que fue la TR146, TDP263, TARS Tepari 93, el TARS Tepari 100, TARS Tepari 23, la G40035, TL53S y TDP263. En la tabla 5 pueden ver la reacción de 10 líneas de cultivares a la bacteriosis común, en donde la primera línea, la 1997, no mostró síntomas de la bacteria, incluso a los 21 días ¿verdad? Evaluar la severidad. La TDP-215 mostró algo, pero bien leve, y así por el estilo, hasta llegar a la G40178, que en este experimento fue la más síntoma ¿verdad? Ay, perdón, mostró.
con una severidad de 9. Y pues los dos frijoles comunes también, que mostraron, Bella mostró una severidad de 3,50 y la PR 0443-151 una severidad de 7. Ok, para concluir, ¿verdad? Los niveles más altos de resistencia a bacteriosis común son encontrados en el frijol Teperi, de acuerdo a Vargas era 2014. Esto concuerda con lo encontrado en este experimento, ya que la mayoría de las sesiones de Tepari resultaron resistentes a bacteriosis común, con un total de 151 líneas de frijol Tepari de las 173 líneas evaluadas. Esto es decir, ¿verdad? Entre los dos experimentos se evaluaron 173 líneas diferentes y 151 líneas resultaron resistentes, con una severidad de 2. Eh, Tanto para bacteriosis común como para el virus del mosaico necrótico común del frijol, la cepa NL3, estas líneas que ven a continuación fueron las que mostraron resistencia para ambos. Es la 2007 o la 24IS 2007, la 1993, la 2002, la 2009, la 2010, la 2015, 2073, la 2082, 2097 y la 2153. Básicamente los que mostraron resistencia para el virus también mostraron resistencia para la bacteria. O sea, las 10 líneas resistentes para el virus que mostré anteriormente también mostraron resistencia para la bacteria. Y como una nota al calce, ¿verdad? Eh, Pudimos observar alguna segregación para la resistencia a este virus en las líneas de TEPRI trabajadas. Es decir, en una repetición, a veces daba positivo para Lisa y la otra no. Eh, Algo similar, ¿verdad? Fue reportado por Vargas y Palacios en 2016, en algunos de los genotipos de frijol Tepari estudiados en ese experimento, ese estudio, pues diferían entre sí, entre el mismo genotipo. Ok. Estas son las referencias utilizadas y, ¿verdad? Quiero agradecer al doctor Timothy Porch, a la doctora Consuelo y a la doctora Robin Buell y pues al proyecto que me permitió realizar este estudio. ¿Alguna pregunta?